Hola, soy Jacinta Beltrán, tengo 72 años y vivo en Puebla. Siempre he creído que lo más peligroso del amor no es el desamor, sino confiar en la persona equivocada. Hoy me atrevo a contar algo que guardé en silencio por décadas. Lo hago porque sé que allá afuera hay muchas mujeres como yo, que alguna vez confundieron el control con protección. Si te toca el corazón mi historia, te pido que me dejes un comentario, un like y te suscribas al canal. Lo que estoy a punto de contarte no es fácil, porque cuando por fin creí haber encontrado un hogar, me convertí en prisionera dentro de él. Esta es la historia de cómo un «te cuidaré» se volvió mi peor condena. Cuando alguien me ve ahora, tomando el café en la terraza de mi casa, acariciando a mis gatos y saludando a los vecinos como si nada, jamás imaginaría lo que viví. Me dicen que tengo una mirada tranquila, que mi voz transmite paz. Y tal vez sea cierto. Pero esa paz me costó años de oscuridad. Años. A veces despierto por la madrugada, empapada en sudor, con la sensación de que las paredes se cierran otra vez sobre mí, o que la puerta está con llave, y que por más que grite nadie me va a oír. A veces, aún me descubro pidiendo permiso para abrir la ventana, como si no fuera libre, como si él todavía estuviera aquí, pero no está. Armando ya no está. Lo que él me hizo no se borra, pero ya no me tiene. Después de 13 años encerrada en mi propia casa, hoy puedo caminar hasta la esquina y comprarme unas flores sin miedo. Puedo abrir mi ventana cuando se me antoje. Puedo reír. Eso, sobre todo eso, puedo reír otra vez. Mi hija, Mariana, vive lejos, y no la culpo. Ella también fue víctima de todo aquello. Cada una sanó como pudo. Ella eligió la distancia. Yo elegí hablar. Por eso decidí contar esta historia. No quiero que se quede como un secreto doloroso. Quiero que sirva para que alguien más abra los ojos a tiempo. Cuando me miro al espejo y veo a esta señora de cabello blanco, piel marcada por los años y las lágrimas, siento una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque sobreviví. Tristeza porque durante mucho tiempo pensé que lo que vivía era normal, que merecía esa jaula disfrazada de protección. Y lo más cruel es que todo comenzó con una promesa de amor. «Yo te voy a cuidar, Jacinta», me dijo Armando la primera vez que nos abrazamos como pareja. Yo tenía 36 años y venía de una vida muy dura. Acababa de enviudar con una niña de apenas 6 años y cargaba no solo el duelo, sino la responsabilidad de criarla sola en un mundo donde todo cuesta el doble si eres mujer y pobre. Armando era distinto, o eso creí. Era amable, siempre tenía palabras dulces y un brazo dispuesto a sostenerme. Me hacía sentir vista, querida, necesaria. Como si por fin la vida me estuviera dando un respiro. ¿Cómo no confiar en alguien así? ¿Cómo imaginar que detrás de esos gestos se escondía un infierno? Hoy tengo 72 años. Él fue arrestado hace más de 2 décadas. Pero hay cosas que no caducan con los años. Hay heridas que, aunque cierren, siguen doliendo si las tocas. La casa donde vivo ahora no tiene cerrojos por dentro. No hay cámaras vigilando mis movimientos. No hay relojes que marquen la hora exacta en que debo servir la comida. Es pequeña, sencilla, pero es mía. Y sobre todo, es libre. A veces me siento en el jardín con mi diario y escribo. No grandes cosas, solo recuerdos. Palabras sueltas, emociones que vienen de pronto. Y muchas veces termino llorando. Pero son lágrimas distintas. No son de miedo, son de alivio. De poder por fin respirar sin miedo a que él entre a gritarme por cualquier cosa. Y hay una pregunta que me persigue desde entonces. ¿Por qué me tardé tanto en darme cuenta? ¿Cómo no vi las señales? La respuesta es más dolorosa de lo que parece, porque al principio no parecía malo. Al principio, todo era amor, cuidado, protección, y eso es lo más terrible de todo, cómo el amor mal entendido puede volverse una jaula. Cómo alguien que promete cuidarte puede terminar destruyéndote lentamente sin que te des cuenta. Hoy, desde mi cocina donde cuelgan cortinas de girasoles, te lo cuento como advertencia. Porque a veces, el infierno no empieza con un grito.
sino con una promesa suave y una sonrisa amable. Y porque para llegar a este presente de libertad, primero tuve que vivir un pasado lleno de sombras. Antes de que Armando llegara a mi vida, yo ya sabía lo que era el dolor. Mi primer esposo, Ernesto, fue un buen hombre, aunque austero en cariño. Nos casamos jóvenes, por obligación más que por amor, como pasaba mucho en esos tiempos. Yo tenía apenas 19 años cuando me dijeron que él era un buen partido y que debía agradecer que alguien como él se fijara en mí. No supe decir que no. Con Ernesto aprendí a trabajar duro, a callar más de lo que hablaba, a obedecer. No era cruel, pero tampoco me hacía sentir especial. Tuvimos una hija, Mariana, que se convirtió en mi mundo. Yo vivía para ella. Su risa era lo único que iluminaba mis días. La vida con Ernesto fue una rutina silenciosa. Él salía a trabajar en el taller de carpintería de su padre, volvía a casa, cenábamos en silencio y nos dormíamos sin tocarnos. Nunca hubo golpes, pero tampoco hubo ternura. A veces pienso que me conformé porque no conocía otra cosa. Pero un día, la vida decidió cambiarlo todo de golpe. Ernesto murió en un accidente de autobús cuando volvía de comprar materiales para el taller. Recuerdo haber visto la noticia en la televisión, sin saber aún que uno de los cuerpos carbonizados era el suyo. Me llamaron a las 2 de la madrugada para identificarlo. Lloré en silencio, más por miedo que por tristeza. ¿Cómo iba a salir adelante sola con una niña pequeña? Los siguientes años fueron los más difíciles de mi vida. Vivía en una casita de techo de lámina en la periferia de Puebla, donde el sol entraba por las grietas y el frío de la madrugada se colaba por debajo de la puerta. Vendía tamales por la mañana, lavaba ropa ajena por la tarde y por las noches bordaba servilletas para vender los fines de semana en el tianguis. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi espíritu seguía en pie. Por Mariana. Ella era lo único que me hacía sonreír. Tenía unos ojos enormes y curiosos y una voz que parecía canción. A pesar de nuestra pobreza, nunca le faltó amor. Nunca. Fue en una de esas mañanas, mientras vendía tamales en la esquina del Mercado Hidalgo, que conocí a Armando. Recuerdo perfectamente el día. Llevaba una camisa de mezclilla bien planchada, el cabello peinado hacia atrás con brillantina y unos zapatos que relucían más que el sol. Se acercó con una sonrisa y me pidió 2 tamales de rajas. ¿Tú los haces?, me preguntó. Sí, respondí sin mirarlo mucho. Con mis propias manos. Se nota, porque saben ahogar. Yo me reí. Hacía tanto que nadie me decía algo bonito, que ese simple comentario me pareció un poema. No era guapo, pero tenía una forma de hablar que te envolvía. Me dijo que trabajaba en una imprenta, que vivía solo y que cada mañana pasaba por ahí a comprar algo para desayunar. Y así fue. Al día siguiente volvió, y al siguiente también. Primero me compraba tamales. Luego se quedaba a platicar. Poco a poco me fui acostumbrando a su presencia. Mariana lo miraba con curiosidad, como esperando a que dijera algo gracioso. Y él lo hacía. Siempre tenía un chiste, una historia, una palabra amable. No puedo negar que me hizo sentir viva otra vez. Me preguntaba por mí, me decía que era fuerte, que admiraba cómo sacaba adelante a mi hija. Me ofrecía ayuda con las compras, me acompañaba al mercado, se quedaba hasta tarde conversando en la banqueta. Una tarde me llevó una flor, una sola, envuelta en papel de periódico. No es mucho, pero es sincero, me dijo. Y yo me lo creí. Armando se fue metiendo en nuestras vidas como el aire por una rendija, sin prisa, sin presión, solo con constancia. Cuando me propuso que fuéramos novios, dudé. No quería confundir a Mariana ni dar un paso en falso. Pero él fue paciente. Me decía que me merecía ser feliz, que no debía seguir sola por miedo. Y otra vez me lo creí. Mi madre y mi hermana menor, Clara, me advirtieron que fuera con cuidado. Los hombres que se pintan tan buenos a veces esconden algo, me dijo Clara un día. Pero yo no quería escucharla.
Me dolía pensar que estaban celosas de que, por una vez en la vida, me tocara un poquito de alegría. Después de un año de relación, Armando me pidió que me mudara con él. Dijo que en su casa tendríamos más espacio, que Mariana podría ir a una mejor escuela y que yo no tendría que trabajar tanto. Me lo presentó como una solución a mis problemas, como una promesa de vida nueva, y yo, cansada, ilusionada, me dejé llevar. Recogí mis pocas cosas, empaqué los juguetes de Mariana y nos fuimos a vivir con él. La casa era más grande, más bonita. Tenía una reja blanca, un jardín pequeño al frente y una puerta que crujía al cerrar. Pensé que por fin tendría un verdadero hogar. Los primeros meses fueron maravillosos. Armando me decía que me quedara en casa, que él se haría cargo de todo. Me compraba ropa, me regalaba libros, me enseñó a usar su cafetera eléctrica. Me sentía como en una novela. Pero las novelas también tienen giros oscuros, y lo que al principio parecía cuidado, pronto se transformó en control. Aunque en ese momento aún no lo veía venir. Recuerdo claramente el primer momento en que sentí que algo no estaba bien. Fue una tarde cualquiera, una de esas en las que Mariana hacía la tarea en la mesa del comedor y yo preparaba arroz con leche porque a Armando le encantaba. La casa estaba en silencio, solo se oía la radio bajita en la cocina. Armando llegó más temprano de lo habitual. Ni bien entró por la puerta, su expresión cambió al ver a Mariana tarareando una canción mientras escribía en su cuaderno. Frunció el ceño, se quitó los zapatos de forma brusca y fue directamente hacia ella. ¿Te parece correcto andar cantando, como si esto fuera una fiesta?, le dijo con un tono tan seco que me heló la sangre. Mariana lo miró confundida, como si no entendiera qué había hecho mal. Yo intervine de inmediato. Solo está haciendo la tarea, Armando. Y se puso a cantar bajito, como siempre. Aquí no quiero ruidos, Jacinta. Quiero paz cuando llego. ¿Está claro? No grito, no levantó la voz. Pero su forma de hablar era tan tajante, tan fría, que sentí que una sombra acababa de instalarse en nuestra casa. Desde ese día, las reglas comenzaron a cambiar. Nada demasiado obvio al principio. Pequeñas cosas, como que ya no le parecía bien que Mariana viera televisión más de media hora, que me pedía que no la llevara al parque sola porque no se podía confiar en nadie, que me recomendaba no recibir más a mi hermana Clara en casa, porque siempre tenía malas vibras. Te quiero proteger, Jacinta. No ves el peligro como yo lo veo, me decía mientras acariciaba mi mano. Yo quería creerle. Me aferraba a la idea de que lo hacía por amor. Que tal vez sí era muy sobreprotector, pero porque nos quería. Me repetía eso como un mantra, mientras dentro de mí algo comenzaba a inquietarse. Un día, mientras limpiaba su ropero, encontré una libreta negra. Tenía anotaciones extrañas. Fechas, nombres, comentarios como: Jacinta salió al mercado, tardó 42 minutos. Mariana habló con la vecina, corregir eso. Sentí un nudo en la garganta. ¿Nos estaba espiando? ¿Controlaba cada uno de nuestros movimientos sin que lo supiéramos? La duda me carcomía, pero no dije nada. Guardé la libreta donde estaba y me hice la tonta. No tenía a dónde ir. No quería inquietar a Mariana. Y, sobre todo, tenía miedo. La decepción más grande llegó cuando Mariana, ya con 9 años, vino llorando del colegio. Había discutido con una compañerita y le habían bajado puntos por mal comportamiento. Cuando se lo contamos a Armando, él estalló. Nunca lo había visto así. ¿Así agradeces lo que hacemos por ti?, le gritó mientras golpeaba la mesa con la mano. Yo no mantengo a una niña malcriada para que haga el ridículo en la escuela. Mariana sollozaba. Yo intenté interponerme, pero él me empujó suavemente, lo suficiente como para que entendiera que no debía intervenir. Esa noche, ella durmió abrazada a mí. Me dijo bajito: «Mamá, me quiero ir de aquí». Y esa frase se me quedó clavada como un cuchillo. Pero, ¿a dónde íbamos a ir? Mis hermanas apenas tenían espacio para sus propias familias. Yo no tenía trabajo fijo. Y Armando
Nos tenía a su merced. Con el tiempo, dejó de permitirme salir sola. Decía que Puebla estaba peligrosa, que podía pasarme algo. Me ofrecía traerme todo lo que necesitara, comida, medicinas, hasta ropa interior. Al principio era casi halagador, pero después sentí la cárcel. Me quitó el celular con la excusa de que solo servía para chismes. Me pidió que cerrara mi cuenta de correo, porque ¿quién necesitaba eso si ya no trabajaba? Me dijo que no era necesario tener contacto con Clara, ni con nadie, porque ya teníamos una familia. Yo ya no me reconocía. ¿Dónde había quedado esa mujer luchadora que vendía tamales a las 6 de la mañana para darle de comer a su hija? ¿Dónde quedó mi voz, mi decisión, mi libertad? Me convertí en una sombra con delantal y una sonrisa forzada. Cada vez que lo veía llegar del trabajo, mi estómago se encogía. No sabía si iba a encontrarlo de buen humor o de mal humor, si me iba a felicitar por la cena o reclamarme por no doblar bien las toallas. Vivía caminando en puntillas. Un día, al ver a Mariana demasiado callada, le pregunté qué pasaba. Me miró con una tristeza que nunca voy a olvidar y me dijo: «Mamá, ¿por qué dices que él nos quiere, si me da miedo?» Fue la primera vez que no supe qué responderle, porque ya no podía negarlo. Yo también tenía miedo, y aún así, seguía ahí. Aún lo justificaba. Me decía que tal vez estaba estresado, que las cosas iban a mejorar, que yo podía aguantar un poco más. Pero lo cierto es que la promesa de «te cuidaré» había comenzado a volverse una amenaza invisible, una que me estaba consumiendo. Hay un tipo de miedo que no grita, que no golpea, que no deja marcas visibles, pero que se mete en los huesos, te congela las decisiones y te hace dudar hasta de ti misma. Así era vivir con Armando. Yo despertaba cada mañana sintiendo que algo estaba mal, pero sin poder nombrarlo. Era como estar dentro de una niebla espesa que no me dejaba ver con claridad, solo sentir. Y lo que sentía era que algo se rompía dentro de mí, poco a poco. Pero incluso así, lo defendía. Me repetía a diario que él había sido bueno conmigo cuando más lo necesitaba, que me había dado techo, comida, protección, que yo no podía ser tan malagradecida, que si me sentía infeliz, tal vez el problema era mío. «A veces te cuesta adaptarte, Jacinta», me decía él, con voz dulce pero firme, como un maestro corrigiendo a una alumna. «Tú vienes de otra forma de vivir, más libre, pero eso no es seguro. Aquí estamos mejor así». Y yo, como una tonta, asentía. La lucha dentro de mí era constante. Una parte quería gritar, salir corriendo, agarrar a Mariana de la mano y volver a nuestra vieja casita, aunque fuera más pobre. Pero la otra parte, la otra estaba cansada, tenía miedo, se sentía culpable. Empecé a tener dolores de estómago, insomnio, pesadillas. Me caía el cabello a montones y me sentía siempre cansada, apagada, como si alguien me estuviera drenando el alma, y de alguna manera, eso era justo lo que pasaba. Había días en los que me decía a mí misma que estaba exagerando, que no había golpes, que no había insultos directos, que era yo la que no sabía adaptarse a una buena vida, porque así me lo vendía él, una buena vida. Antes vivías en la miseria, Jacinta. ¿Ya se te olvidó eso? Aquí no te falta nada, no seas ingrata, me decía con ese tono que no era grito, pero dolía igual. Yo bajaba la cabeza, le creía. ¿Cómo no? Si lo escuchaba todos los días. Me había aislado de mi familia, de mis amigas, de todo el mundo. Lo único que oía eran sus palabras. Lo único que veía era su mundo. Lo único que tenía era él. Y eso es lo más peligroso, cuando te convencen de que fuera de esa jaula no hay nada. Cuando te hacen pensar que no puedes sobrevivir sin ellos. Empecé a esconder mis pensamientos, a tener monólogos internos para no volverme loca. Mientras lavaba los trastes, me decía cosas como: «Esto no está bien, no es normal, no puedes seguir así». Pero luego él llegaba. Me sonreía, me traía un chocolate o un perfume barato,
y otra vez me confundía. Me abrazaba por la espalda mientras cocinaba y me susurraba: «No sé qué haría sin ti, mi reina. Eres lo mejor que me ha pasado». Y yo, con los ojos llenos de lágrimas, solo podía fingir que sonreía. La culpa era una cadena que me apretaba el cuello todos los días. Me sentía mala madre por permitir que Mariana viviera en ese ambiente. Me sentía mala esposa por no estar agradecida con Armando. Me sentía mala persona por pensar en escapar. Y cuando por fin tomaba un poco de valor, algo me detenía. Una tarde, mientras barría el patio, encontré un pequeño sobre entre las plantas. Era de Clara, mi hermana. Lo había dejado escondido entre las macetas, seguramente aprovechando un momento de descuido de Armando. Decía: «Jacinta, si me puedes leer esto, es que estás viva. No sé qué pasa, pero presiento que algo no está bien. Mamá está enferma. Mariana merece estar con su familia. Si necesitas ayuda, solo pon una señal en la ventana. Yo estaré vigilando. No estás sola». Lloré durante horas. El papel se empapó en mis manos. Lo escondí en un zapato viejo, temblando de miedo. No sabía qué hacer. Esa carta era una chispa de luz, pero yo aún no estaba lista para verla como tal. En vez de eso, la escondí. Le dije a Mariana que no la había visto. No le conté nada, y seguí con la rutina. Aún no me atrevía. Aún estaba encadenada. «¿Estás bien, mamá?», me preguntó ella una noche, mientras me acariciaba la mano. «Sí, hija. Solo estoy cansada», mentí. Cada mentira que le decía era una puñalada en el alma, pero la negación seguía siendo más fuerte. A veces, durante las noches, me despertaba y me sentaba en la cama a mirar la puerta. Estaba cerrada con llave, como siempre. No podía abrirla sin que Armando lo supiera. Sentía que vivía en una prisión invisible, una donde el carcelero dormía a mi lado, respirando tranquilo, como si nada. Comencé a escribir en pequeños papelitos que luego quemaba en la estufa. Era mi forma de desahogarme sin dejar pruebas. Escribía cosas como: «Esto no es amor, no merezco vivir así, quiero irme pero no puedo». Era mi único acto de rebeldía silenciosa. Y sin embargo, aún me decía: «Tal vez mañana será diferente. Tal vez Armando cambie. Tal vez esto se arregle». Pero no. Nada cambió. Al contrario. Y mi lucha interior, esa batalla constante entre el miedo, la culpa y el deseo de libertad, solo estaba comenzando. La casa se volvió un sepulcro. Silenciosa, gris, con paredes que parecían respirar conmigo, vigilándome. Cada rincón estaba impregnado del control de Armando. Ya no era solo que no pudiera salir, era que no podía pensar con libertad, ni siquiera sentir sin cuestionarme. Yo me levantaba todos los días como si llevara un costal invisible en la espalda, pesado, insoportable. Lo primero que hacía era revisar que no hubiera dejado nada fuera de lugar: los cojines bien acomodados, los platos limpios, el café caliente exactamente a las 6:15, como él quería. Si algo fallaba, su mirada bastaba para que me sintiera basura. Pero lo peor de todo no era lo que él me hacía a mí, sino lo que le hacía a Mariana. Mi niña había cambiado. Ya no reía. Ya no cantaba. Caminaba por la casa con los hombros caídos y la mirada baja, como si tuviera miedo de existir. A sus 10 años, parecía una anciana por dentro. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos tristes, árboles secos, casas sin ventanas, niñas detrás de barrotes. Una vez encontré una nota escondida entre sus libros. Decía: «Si tuviera alas, me iría con mi abuela. Aquí no hay sol». Esa frase me destruyó. Intenté abrazarla, hablar con ella, pero ya no confiaba en mí. ¿Cómo iba a confiar si yo era parte de esa cárcel? ¿Si cada vez que intentaba protegerla, me acobardaba y me callaba? ¿Si cada vez que Armando la regañaba sin razón, yo solo podía mirarla con ojos de disculpa y no de defensa? Empezó a tener pesadillas. Se orinaba en la cama. Me pedía que no la dejara sola ni un segundo. Y yo solo podía pedirle perdón. Cada noche, cada madrugada, en silencio. Y Armando, como si nada,
iba y venía. De vez en cuando traía dulces, ropa, algún regalo. Pero todo venía con condiciones. Si no le sonreíamos como él esperaba, si no reaccionábamos con entusiasmo, se ofendía. «¿Qué pasa? ¿Ya no les gusta lo que les doy?», decía con voz calmada pero venenosa. «¿O ya se están creyendo que pueden hacer lo que quieran?». La tensión era constante. No había paz ni en los momentos buenos. Vivíamos en alerta, con los nervios de punta, como si en cualquier momento algo pudiera explotar. Me sentía sola, tan sola. Y no solo por el aislamiento físico, sino por la distancia emocional entre mi corazón y el mundo. Ya no podía llamar a Clara. Ya no veía a mi madre. No sabía si aún vivía. No tenía amigas. No tenía a nadie. Había días en los que me quedaba parada frente a la ventana por horas, mirando hacia la calle. Miraba a la gente pasar, mujeres con bolsas del mercado, niños en bicicleta, ancianos caminando con bastón. Y pensaba, ¿ellos también estarán encerrados como yo, pero por dentro? Hasta llegué a envidiar a una señora que pasaba todos los días con su perro. Caminaba libre, despreocupada, con el cabello recogido y los brazos al aire. Yo, en cambio, vivía con la ropa que él me permitía usar. Faldas largas, blusas opacas, nada que llamara la atención. A veces me miraba en el espejo y no me reconocía. Había perdido peso, el brillo de los ojos, la risa. Y sobre todo, había perdido la esperanza. Me convencía de que mi destino era ese, que ya era tarde para cambiar, que lo mejor era resignarse. Pero cada vez que veía a Mariana dormir abrazando su osito viejo, llorando bajito, sentía que algo dentro de mí se quebraba un poco más. Una tarde, escuché un ruido afuera. Era Clara, mi hermana. Estaba del otro lado de la reja, fingiendo que paseaba por casualidad. Nos miramos, solo eso. No habló, no gritó, no dijo nada, pero su mirada decía todo. «Estoy aquí, no estás sola, te estoy esperando». Yo bajé la vista. Me dio vergüenza, culpa, dolor. Armando, desde adentro, me preguntó, «¿Quién era?». «Nadie», respondí. «Solo una vecina nueva». Mentir así me enfermaba, me carcomía, pero lo hacía para evitar el conflicto, para evitar que Mariana sufriera más, para evitar que me quitara lo poco que aún me quedaba, mi dignidad. Una noche, me atreví a sacar la carta de Clara de su escondite. La volví a leer, y lloré como si fuera la primera vez. Me sentí tan tonta por haberla ignorado, tan cobarde por seguir allí, pero tan atrapada. Mariana se acercó, me vio llorando y me dijo bajito, «Mamá, ¿tú también quisieras tener alas?». No supe qué contestar, solo la abracé. Esa pregunta, su vocecita rota, fue como una piedra cayendo en el agua estancada. Empezó a mover algo dentro de mí, un recuerdo de quién fui antes, una chispa de rabia, de deseo de proteger. Pero aún no era suficiente. La soledad seguía dominándome. El miedo seguía encadenándome. Y la culpa, como siempre, me recordaba que tal vez todo era culpa mía. Tal vez yo era débil. Tal vez merecía lo que vivía. Y lo más duro de todo era aceptar que ese pensamiento no era mío. Me lo había sembrado él. Con paciencia, con astucia, día tras día. El día que empecé a despertar fue uno cualquiera. No hubo una gran pelea, ni un grito, ni un empujón. Fue un simple gesto, mínimo, que encendió una llama en mi interior. Estaba barriendo la entrada de la casa, como hacía cada mañana. Mariana se había quedado dormida más de lo normal, y Armando había salido temprano al trabajo, confiado de que todo estaba bajo su control, como siempre. Era raro que saliera sin revisar cada puerta, cada ventana, pero esa mañana tenía una reunión importante y se fue más apurado de lo habitual. Aproveché para respirar, no como quien toma aire, sino como quien necesita saborear la libertad, aunque sea por unos minutos. Fue entonces cuando la vi. Una mujer nueva, joven, con cabello corto y una sonrisa abierta, pasaba frente a la casa.
Tenía un niño pequeño de la mano y saludaba a todos los vecinos. Cuando me vio, sonrió. «Buenos días, doña. Qué bonitas flores tiene». La miré desconfiada. No estaba acostumbrada a que alguien me hablara sin esperar algo a cambio. No supe qué decir, solo asentí con la cabeza. Pero algo en su tono, en su forma de mirar, me hizo bajar la guardia por un segundo. Soy Leti. Acabamos de mudarnos a la casa de la esquina. Si necesita algo, no dude en tocar. Y se fue, como si nada. Esa pequeña frase se me quedó dando vueltas en la cabeza todo el día. Si necesita algo, no dude en tocar. Tan simple, tan humana, tan distinta a todo lo que vivía dentro de esas paredes. Esa misma tarde, al barrer de nuevo, encontré un papelito en el jardín. Estaba doblado en 4 partes y cuidadosamente escondido debajo de una hoja seca. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: «No sé por qué estás tan triste, pero si necesitas hablar, estoy aquí. No me da miedo ayudarte. Leti». Me puse a llorar. Un llanto silencioso, como los que salen cuando ya no puedes contener todo lo que llevas dentro. Me senté en la banqueta, papel en mano, y sentí por primera vez en años que alguien me veía, que alguien notaba que algo no estaba bien. Esa noche, escondí el papelito en mi brasier, como si fuera un tesoro. No se lo conté a Mariana, no todavía. Pero volví a mirar por la ventana con una sensación nueva. No esperanza exactamente, algo más pequeño, más tímido, como una semilla. Los días siguientes, Leti pasó varias veces. Siempre saludaba. A veces dejaba una flor en la reja o una notita. Nada que llamara la atención de Armando, pero lo suficiente para que yo supiera que no estaba sola. Me sentía como una niña descubriendo un mundo nuevo, un mundo en el que aún existían las personas buenas, las manos extendidas, la posibilidad de salir de ahí. Mariana también empezó a notar el cambio. Una tarde me preguntó por qué sonreía. «No sé», le dije. «Tal vez porque hoy el sol se siente distinto». Ella no dijo nada, pero me abrazó con fuerza, como si supiera que algo en mí había cambiado. Fue entonces que decidí hacer algo. No sabía exactamente qué, pero algo. Esperé una noche en que Armando bebió más de la cuenta. Se quedó dormido profundamente. Aproveché para buscar entre sus cosas, con el corazón latiendo como tambor. Encontré la llave de la puerta principal. Temblando, fui hasta la entrada y la probé. Encajó. Abrí con mucho cuidado. No salí. Solo la abrí. Y volví a cerrar. Pero ese pequeño acto me hizo sentir viva. Volví a la cocina, tomé una hoja de papel y escribí una carta corta para Clara. Muy breve. Le dije que estaba viva, que Mariana estaba conmigo y que necesitábamos ayuda. Le pedí que no viniera sola, que no hiciera nada precipitado, solo que supiera que estábamos listas. La doblé muchas veces y la escondí en el fondo de una caja de cereal vacía que puse afuera, junto a la basura. Sabía que Leti revisaba todo lo que Armando dejaba en la banqueta, fingiendo que recogía cosas para reciclar. Tenía fe en que ella lo encontraría. Pasaron 2 días sin respuesta. Estuve al borde de un colapso. Armando notó mi nerviosismo y me preguntó qué me pasaba. Nada, solo... me duele un poco la cabeza. ¿Otra vez? Ya te dije que debes dejar de pensar tanto. Las mujeres se enferman cuando piensan mucho. Esa frase me revolvió el estómago, pero esta vez no bajé la cabeza. Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo, lo miré directo a los ojos. No dije nada, pero fue suficiente para que él frunciera el ceño. «¿Qué miras?», me dijo, medio burlón. «Nada, solo te escucho». Y me fui. Pero por dentro, algo se había encendido. Esa noche, Leti dejó otro papelito. Decía: «Tu hermana ya sabe, está en camino. Confía, no estás sola. Lo lograste, Jacinta». Lo leí una y otra vez. Era como un canto de libertad, un himno suave, como si el universo me estuviera diciendo que por fin algo iba a cambiar. Desde ese momento ya no era solo sobrevivir, era esperar
Era prepararme, era no rendirme. Mariana lo sintió, se aferró más a mí, y esa conexión fue mi escudo, mi fuerza. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que pronto el encierro se acabaría. Los días se volvieron más largos. Cada minuto, cada movimiento de Armando, cada mirada de Mariana, todo tenía un peso distinto. Sabíamos que algo iba a pasar. Lo presentíamos, aunque ninguna de las dos lo decía en voz alta. Leti me dejó una última nota. El lunes 10:00 a.m. No estés sola. Abre la cortina. Clara viene con ayuda. No te asustes. Era sábado cuando leí ese papelito, escondida en el baño, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se oiría fuera de la puerta. Acaricié el borde del papel como si fuera un pasaporte, una llave, un salvavidas. El domingo fue eterno. Armando estuvo más callado que de costumbre. Tal vez sospechaba algo, tal vez no, pero sus ojos tenían ese brillo extraño que a veces aparecía cuando se sentía en control total. Me miraba como quien observa una pieza ya desgastada, una cosa que le pertenece por completo. Durante la cena, Mariana apenas probó la sopa. Armando frunció el ceño. ¿No te gusta?, preguntó con tono seco. Sí, pero no tengo mucha hambre, respondió ella, apenas audible. Aquí no se desperdicia la comida, dijo él, y se puso de pie. Se acercó a ella, tomó la cuchara y la obligó a comer 3 bocados más. Mariana aguantó las lágrimas, yo también. Esa noche, cuando la acosté, me tomó la mano y me susurró. ¿Mañana es el día? Yo no pude hablar, solo asentí. Nos quedamos abrazadas hasta que se durmió. Lunes, 9:30 de la mañana. El sol entraba por la ventana con una suavidad irónica. Todo parecía tan normal, tan común, pero yo sabía que era un día distinto. Me vestí con ropa limpia, peiné a Mariana con cuidado y dejé las cortinas abiertas, tal como Leti indicó. La reja principal también, solo con el seguro, sin candado. A las 9:55, el corazón me golpeaba el pecho como un tambor de guerra. No sabía si iban a llegar. No sabía si Armando estaría cerca. No sabía si todo saldría mal. Y entonces lo oí. Un golpe seco en la reja. Luego voces, varios autos, pasos. Me asomé. Era Clara. Con ella venía un agente de policía, una trabajadora social, 2 uniformados más, y Leti, con los ojos llenos de lágrimas. No lo pensé. Tomé la mano de Mariana, abrí la puerta y salí. No corrimos, no gritamos, solo salimos. Los oficiales nos protegieron, nos rodearon. Yo sentí que se me doblaban las piernas. El aire se me escapaba del pecho. Caí de rodillas en el jardín. Está bien, Jacinta, ya pasó, me dijo Clara, abrazándome con fuerza. En ese momento se escuchó un portazo. Armando apareció en la puerta con los ojos desorbitados. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los agentes dio un paso al frente. Señor Armando Vargas, tenemos una denuncia por privación ilegal de la libertad y violencia psicológica. Lo invitamos a acompañarnos. ¿Qué? Esto es una locura, gritó. Ella vive aquí porque quiere. Es mi esposa. Yo la mantengo. Pero nadie lo escuchaba ya. Mariana se escondía detrás de mí, temblando. Yo no podía hablar. Apenas podía sostenerme. Pero cuando vi que se acercaba hacia nosotras, di un paso al frente. ¡No!, grité por primera vez en años. ¡No más, Armando! No tienes derecho. No me perteneces. Él se quedó paralizado. Por un segundo pareció no entender, como si esa versión de mí le resultara desconocida. Jacinta, por favor, intentó suavizar la voz. Tú sabes que yo te salvé, que sin mí, sin ti, habría sido libre. No sé de dónde salió esa fuerza. Tal vez de todas las veces que me callé, tal vez del miedo acumulado, o del amor que le tenía a mi hija, pero lo grité con todo el pecho. Armando fue esposado allí mismo. La gente del barrio salió a mirar. Algunos murmuraban, otros solo observaban en silencio. Leti me tomó del brazo,
con delicadeza. Ya pasó, doña Jacinta, ya pasó. Subimos a una patrulla. Mariana iba conmigo, abrazada. Yo no dejaba de temblar, pero por dentro algo se rompía. Y al romperse, me liberaba. Ese día no terminó como los demás. Ese día no hubo cena con miedo, ni silencio obligatorio, ni puertas con llave. Ese día hubo lágrimas, pero de alivio. Nos llevaron a un centro de atención para mujeres. Clara se quedó con nosotras. Mariana durmió por primera vez en años sin pesadillas. Y yo empecé a entender que la libertad también duele al principio. Pero luego, sana. Después de la tormenta viene el silencio. Un silencio que no es paz inmediata, sino un vacío. Un eco de todo lo que fue y ya no es. Estuvimos 3 noches en el albergue para mujeres víctimas de violencia. Un lugar sencillo, de paredes beige, con camas metálicas y mantas ásperas, pero donde nadie te miraba con juicio. Donde nadie te decía cómo vestir, a qué hora dormir o con quién hablar. Las primeras horas fueron raras. Yo no sabía cómo moverme. Literalmente. Mi cuerpo no entendía que podía ir al baño sin permiso, que podía salir al patio sin vigilancia. Mariana no se separaba de mí. Dormía abrazada a mi cintura como si temiera que, al soltarme, todo volviera a ser como antes. La primera noche no dormí. Me senté en la cama, mirando la puerta. Aunque no tenía cerrojo, yo esperaba oírlo llegar, con su paso firme, con sus ojos fríos. Pero no llegó, y esa ausencia fue al mismo tiempo alivio y miedo, porque cuando el monstruo se va, no desaparece de golpe, se queda un tiempo en la mente, repitiéndote las mismas frases, haciéndote dudar, y eso me pasó. ¿Y si todo fue un error? ¿Y si de verdad me quería? ¿Y si yo lo provoqué? Hasta que Clara me abrazó fuerte y me dijo: «No estás loca, Jacinta. Lo que viviste fue real, y no fue tu culpa». Lloré tanto que me quedé dormida entre sollozos, pero algo se aflojó por dentro, como un nudo que empezaba, por fin, a deshacerse. Al tercer día, una trabajadora social me llamó para hablar en privado. Me llevó a una sala pequeña y me ofreció un vaso de agua. Tenía una carpeta en las manos, y en sus ojos vi que había algo más. «Doña Jacinta», me dijo con voz firme pero compasiva, «hay algo que necesitamos que sepa. Es sobre Armando». Mi cuerpo se tensó. Sentí que el corazón me saltaba en el pecho. ¿Qué pasó? Durante el proceso de detención, descubrimos que no era la primera denuncia que tenía por violencia psicológica y aislamiento. Hace 5 años, otra mujer lo acusó, pero retiró la denuncia por miedo. El caso se archivó. Y hizo una pausa. También encontramos algo más grave. No podía respirar. Armando no se llamaba Armando Vargas. Su nombre real era Ernesto Cárdenas. Tenía antecedentes en otros estados, bajo distintos alias. Cambiaba de identidad para empezar de nuevo con mujeres vulnerables. Lo suyo fue un patrón, y usted fue una de las víctimas. El mundo se me vino abajo. ¿Cómo es posible? Yo lo conocí en Puebla, sabía todo de su vida. Todo lo que usted conocía era parte de la historia que él construía. Era un manipulador profesional, un depredador emocional. No fue culpa suya, Jacinta. No pude hablar. Solo asentí. Me temblaban las manos. De pronto, todo cobró sentido. Sus silencios, sus mentiras, su obsesión con controlarlo todo, hasta su libreta de anotaciones. Todo había sido parte de un juego macabro. ¿Está preso?, logré preguntar. Sí. Tiene medidas cautelares mientras se realiza el proceso judicial. Pero esta vez, con todo lo que aportó usted, su hija, y con la aparición de otras 2 víctimas que se han animado a declarar, hay muchas posibilidades de que sea condenado. Y por varios años. No supe si sentí alivio o tristeza. Tal vez ambas cosas. Porque una parte de mí aún quería entender por qué alguien haría algo así. ¿Qué vacío tenía que tener ese hombre para convertir su vida en una cacería de mujeres solas?
Pero otra parte de mí solo quería sanar. Esa noche le conté a Mariana parte de lo que me dijeron, solo lo justo. Ese hombre hizo cosas malas antes, no solo a nosotras. Ella me miró con esos ojos enormes, llenos de miedo y también de rabia. ¿Entonces todo fue mentira? Sí, hija, fue mentira. Pero nosotros somos verdad. Tú y yo nos tenemos. Eso es lo único que importa ahora. Nos abrazamos y lloramos juntas, por lo perdido, por lo vivido, por lo que vendría. Días después, Clara me llevó a su casa. Nos abrió una habitación para las dos, con cortinas lilas, una cama para Mariana y una para mí. Había fotos familiares, olor a comida casera y un jardín pequeño con lavanda. Un lugar nuevo, un lugar libre. Y ahí, mientras colgaba la ropa en el patio, me sorprendí cantando. Una canción vieja, de esas que escuchaba de niña. Mariana me miró y se rió. ¿Ahora sí puedes cantar? Ahora sí, mi amor, ahora sí. Ese fue el resultado inesperado, que después del infierno también hay luz, que no todo está perdido, que el corazón, aunque herido, puede volver a latir sin miedo, y sobre todo, que no estaba sola. Nunca lo estuve del todo, solo que había olvidado cómo pedir ayuda, y ahora por fin había aprendido a hacerlo. Hay heridas que no se ven, cicatrices que no sangran, pero que se quedan ahí, bajo la piel, recordándote cada día lo que fuiste, lo que viviste, y también lo que superaste. Después de todo lo que pasé con Armando, me costó años volver a mirarme al espejo sin vergüenza. Al principio, cada vez que veía mi reflejo, no veía a una mujer, veía a una víctima, una mujer rota, engañada, encerrada. Pero con el tiempo, algo fue cambiando. Empecé a notar otras cosas, la fortaleza en mis ojos, las arrugas que narraban una historia de lucha, las manos que sostuvieron a una hija en medio del miedo. Y entendí algo que me cambió por completo. Yo no era una mujer débil. Yo era una mujer que sobrevivió. Muchas veces nos enseñan a callar, a soportar, a pensar que el amor verdadero todo lo aguanta. Pero eso es una mentira peligrosa. El amor verdadero no duele, no encierra, no humilla. El amor verdadero no te aísla de tu familia ni te hace sentir menos. El amor verdadero te hace libre, te permite crecer, te da alas, no jaulas. Y eso fue lo más duro de aceptar, que había confundido el control con cuidado, la posesión con protección, que me había dejado envolver por palabras bonitas, por detalles, por un falso sentido de seguridad, mientras lentamente me apagaba. Hoy entiendo que la violencia no siempre viene con golpes, que hay agresiones silenciosas, sofisticadas, que te van destruyendo desde adentro, que cuando alguien te dice cómo vestirte, con quién hablar, a qué hora salir, no te está amando, te está dominando, te está robando. Y también entendí algo aún más doloroso, que mi silencio le enseñaba a Mariana a tener miedo, que cada vez que bajaba la cabeza le enseñaba que eso era normal, que eso era lo que una mujer debía hacer. Por eso hoy, ya libre, me esfuerzo cada día por mostrarle otra cosa, por enseñarle que una mujer puede decir no, que puede alejarse, que puede empezar de nuevo, que puede equivocarse y aún así merecer amor. Amor del bueno, del que no encierra. He aprendido a perdonarme. Porque también eso me costó, mucho. Durante años me culpé por no haber salido antes, por no haber gritado, por no haber protegido mejor a mi hija. Pero entendí que nadie nos enseña a reconocer a un manipulador, que no hay libros ni advertencias claras, que uno cae y luego necesita ayuda para levantarse. Y gracias a Leti, a Clara, a las trabajadoras sociales y sobre todo a Mariana, encontré esa ayuda. Me tendieron la mano cuando más la necesitaba. Me recordaron que valía, incluso cuando yo ya me sentía invisible. Hoy hablo con otras mujeres, a veces en grupos de apoyo, a veces en la fila del supermercado,
cuando noto a alguien con la misma mirada que yo tenía, y les digo, tú no estás loca, tú no estás exagerando, lo que sientes es real, y no estás sola. Porque si algo me dejó esta historia, es la certeza de que el silencio mata, y la palabra salva. He aprendido que las pequeñas señales, esas que antes ignoraba, eran advertencias. Que nadie tiene derecho a cortarte las alas, por más que diga que lo hace por amor. Que si algo te duele, si algo te apaga, si algo te hace sentir menos, no es amor. También entendí que hay que confiar en la intuición. Esa vocecita que a veces se asoma tímida, que te dice, esto no está bien, esto no se siente bien. Esa voz es tu alma hablándote. No la calles, no la ignores. Y aprendí, sobre todo, a vivir con gratitud. No por lo que pasó, sino por lo que sobreviví. Por lo que pude reconstruir. Por lo que aún tengo. A mi hija, a mi hermana, a nuevas amigas. Una casa pequeña pero mía. Una ventana sin rejas. Una vida sin miedo. A veces me preguntan si lo he perdonado. A Armando, no lo odio. Pero tampoco lo perdono. No porque guarde rencor, sino porque aún creo que no entiende lo que hizo. Él no solo me encerró físicamente, me quitó años, me arrebató momentos con mi hija, me robó risas, me sembró dudas, y eso no se borra con una disculpa. Se repara con justicia y con verdad. Y si estás escuchando esta historia, si algo de lo que digo te suena familiar, si sientes que estás perdiéndote a ti misma en nombre del amor, quiero que sepas que sí se puede salir, que hay manos dispuestas a ayudarte, que mereces libertad, que mereces alegría, que mereces paz. Yo, Jacinta Beltrán, una mujer que estuvo encerrada 13 años por alguien que prometió cuidarla, te lo digo con el corazón en la mano. No hay edad para empezar de nuevo. No hay cárcel que pueda contra una mujer decidida a volver a vivir. Hoy, a mis 72 años, puedo decir que soy libre. Libre de puertas cerradas, de palabras que me lastimaban, de una vida donde me habían convencido de que valía menos. Hoy, camino por mi cuenta. Hoy, tengo voz. Y lo más hermoso, hoy me escuchan. Muchas veces pensé que no viviría para ver esta etapa. Hubo noches en las que creí que esa casa sería mi tumba, que nadie vendría por mí, que todo lo que alguna vez soñé ya no tenía remedio. Pero estaba equivocada, porque la vida, aunque dura, siempre guarda un espacio para renacer. A veces es chiquito, a veces está muy escondido, pero siempre está ahí, esperando a que una se atreva a mirar con otros ojos. Desde que Armando fue detenido, mi mundo cambió. No fue fácil. Tuvimos que ir a audiencias, declarar con miedo, revivir momentos oscuros. Mariana tuvo que enfrentar recuerdos que una niña no debería tener. Pero juntas, paso a paso, fuimos sanando. Ella volvió a estudiar. Hoy tiene 25 años y está por terminar psicología. Dice que quiere ayudar a otras niñas a entender que el miedo no es normal, que nadie debe crecer creyendo que el amor duele. Yo la miro y se me llenan los ojos de lágrimas, porque de esa niña que lloraba en silencio nació una mujer fuerte, sensible, generosa. Mi mayor orgullo. Clara, mi hermana, sigue siendo mi roca. Vive a unas cuadras y viene cada semana a tomar café conmigo. Hablamos de todo. Reímos. A veces lloramos. A veces nos quedamos en silencio, mirando las plantas. Pero siempre, siempre juntas. Me ayudó a volver a confiar en el mundo. Y Leti, esa vecina que apareció como un ángel, sigue en mi vida. Ahora es parte de mi familia. Me dice que no hizo nada especial, que solo escuchó su corazón. Pero yo sé que hizo más que eso. Me dio una mano cuando más la necesitaba, y eso no se olvida jamás. Hoy tengo un jardín pequeño, lleno de lavandas, romeros y girasoles. Cada planta tiene su historia. Cada flor es un símbolo de vida nueva. Me gusta sentarme al atardecer, con mi taza de canela, y ver cómo el sol cae lento, sin prisa. Y pienso, así se fue mi dolor, despacio, pero sin volver.
También empecé a escribir. No libros ni novelas, no. Cartitas, a mí misma, a esa Jacinta del pasado. Le escribo lo que no me atreví a decirle en su momento. Le digo, no estás sola, no eres tonta, no es tu culpa, vas a salir de ahí. Porque si no nos hablamos con ternura, entonces ¿quién? Y ahora te hablo a ti que escuchaste mi historia. Tal vez te parezco una señora más, una abuela cualquiera, pero créeme, dentro de esta piel arrugada hay un universo, una historia de guerra, una historia de amor, una historia de supervivencia. No sé qué estás viviendo, no sé si te sientes atrapada, confundida, cansada. Pero si algo de lo que conté te tocó el alma, entonces déjame decirte algo, de corazón a corazón. No estás sola. Siempre hay una puerta. A veces no la vemos porque estamos cansadas, lastimadas, manipuladas, pero la puerta está, y del otro lado hay vida, hay risas, hay amigas, hay nuevas oportunidades, hay tiempo, siempre hay tiempo. Y si alguna vez te dijeron que ya es tarde, no les creas, nunca es tarde para volver a empezar. Yo empecé de nuevo a los 59 años, con el alma hecha pedazos. Y mira, hoy soy feliz. Una felicidad sencilla, sin lujos, pero tan real que me llena, porque no hay mayor alegría que vivir sin miedo. Gracias por haberme escuchado. Gracias por dejarme entrar en tu casa, en tu mente, en tu corazón. Y si puedes, déjame un comentario. Cuéntame si algo de lo que dije resonó contigo. No para recibir halagos, sino para saber que mis palabras no se perdieron, que llegaron a donde tenían que llegar. Y si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, compártele esta historia. Tal vez sea la chispa que necesita para encender su propia llama. Yo soy Jacinta Beltrán. Sobreviví a una jaula disfrazada de amor, y hoy vuelo alto. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.